Capítulo 15. Hux salió fuera, tomó uno de los baldes que había junto al barril del porche, rodeó la cabaña y se dirigió hacia el río donde sabía que encontraría a Roy. Un rato antes, Ackerman, aprovechando la mejoría de Aine, había abandonado la cabaña para pedir que alguien rellenara el barril de agua con el que se abastecían las necesidades de la casa, y el pelirrojo se había ofrecido a cumplir con esa tarea. Aunque reconocía que sentía cierta atracción por Roy, todavía no tenía claro qué opinar acerca de él. Apenas habían intercambiado unas palabras y ni siquiera sabía cómo había llegado a ser uno de los prisioneros del carromato. Pero lo que sí había percibido claramente era su interés por la amiga de su hermano y la tensión que ello provocaba entre los dos. Lihan le había hablado alguna vez de Aine y de la forma en que la había conocido en Shernega. Por eso llegó a deducir que, además, le profesaba un cariño muy especial. Pero su hermano nunca había sido muy dado a las relaciones sentimentales y, solo por ese motivo, se imaginaba que a Lihan le iba a costar horrores exponer sus sentimientos a la muchacha, si es que tal cosa sucedía algún día. Por ello, la presencia de Roy, como tercero en discordia, debía de suponer una carga particularmente incómoda para su hermano. Con la excusa de contribuir en la recogida de agua, intentó convencerse de que la razón por la que pretendía abordar a Roy era investigar un poco acerca de esa intromisión, pero se engañaba a sí misma si no reconocía que en realidad se trataba de algo más. El chico era atractivo, sin duda, y se había mostrado como alguien generoso y confiable al cargar con Aine a cuestas durante horas. Hux tenía pocas oportunidades para relacionarse con otros jóvenes, debido a su estilo de vida y al lugar donde solía vivir, casi siempre en compañía del cascarrabias de Ackerman. Era consciente de que desde hacía algunos años, en su interior se había despertado un interés por el sexo opuesto que iba mucho más allá de compartir momentos de juegos y entretenimiento. A su edad, otras jóvenes ya estaban comprometidas o casadas, e incluso tenían hijos. Sin embargo, ella apenas conocía los entresijos de esas relaciones y era plenamente consciente de su inmadurez al respecto. No había terminado de decidir aún cómo abordaría a Roy cuando lo vio junto al río, de espaldas, terminando de llenar el primer balde. Le sorprendió la facilidad con que lo levantaba con un solo brazo, dado que ella misma no podía cargar más que uno cada vez y usando ambas manos. Su atención quedó presa de él y despertó en ella sensaciones que no tenía la oportunidad de experimentar más que en contadas ocasiones. Le resultó imposible dejar de preguntarse qué se sentiría al recibir las atenciones de alguien como él. Cuando Roy se giró levemente y la sorprendió observándolo, Hux cayó en la cuenta de que había estado embelesada más tiempo del recomendado, con el balde aún agarrado con ambas manos a la altura del pecho, y se sintió un poco estúpida. ¿Se acababa de percatar de su presencia o sabía que había estado mirándolo furtivamente durante un buen rato? El rubor acudió rápidamente a sus mejillas mientras buscaba las palabras adecuadas para encubrir su desliz y sugerir la idea de que acababa de llegar. ¿Te vas a quedar ahí parada o me vas a ayudar? El pelirrojo se anticipó a la excusa que trataba de exponer, al tiempo que se pasaba la mano por la frente para eliminar el sudor. Hux recibió sus palabras con cierto alivio, pues estaba segura de que, de haber hablado ella primero, habría dicho alguna tontería. «Claro», respondió intentando sonar lo más casual posible mientras se aproximaba. «Ya he hecho 5 o 6 viajes. Con un par más, el barril estará completo». Hux comenzó a llenar su balde en el lugar donde acostumbraba a hacerlo. Un pequeño rápido que corría entre dos rocas sobresalientes donde apoyaba los pies para evitar mojárselos. Mientras acercaba el cubo a la corriente, se dio cuenta de que Roy, que llenaba el segundo que portaba, la estaba mirando y quiso imaginar que lo hacía con cierto deseo. Animada por ese pensamiento, ocultó una sonrisa y se demoró algo más que un instante para completar la tarea. Poco después, ambos emprendieron la marcha de vuelta a la cabaña para descargar el agua en el barril. La actividad y los sonidos del bosque hacían que la falta de conversación no resultase incómoda. Sin embargo, Hux, que caminaba delante, comenzó a preguntarse por qué el pelirrojo, que había dado muestras de ser bastante dado al parloteo,
apenas le había dirigido unas palabras. Se giró y sus miradas se cruzaron. Él sonrió y ella aprovechó para romper el silencio. «¿Qué es lo que estás haciendo aquí exactamente, Roy?» «Pues llevar agua, llenar el barril contigo», contestó con tono divertido. Ux sonrió al detectar que Roy había entendido el objetivo de su pregunta, pero recibió la broma con agrado. Sin duda él buscaba su simpatía. «Ahora en serio, ¿no tienes a dónde ir?», le preguntó al tiempo que se giraba y dejaba el balde en el suelo para descansar un momento. «¿Quieres que me vaya o...?», dijo Roy continuando con la chanza mientras hacía ademán de dar media vuelta. No me malinterpretes», interrumpió Ux riéndose. «Solo es curiosidad. Me gustaría saber el motivo por el que te la jugarías con nosotros». Le sostuvo un momento la mirada, perdiéndose por un instante en aquellos ojos del color de la miel. «Ya sabes, 3 guardias de la Inquisición muertos y el asunto ese de la bruja», añadió con un tono más serio. Roy dejó sus baldes en el suelo e inspiró mientras apartaba la mirada, dirigiéndola hacia un lugar indeterminado del bosque. «Bueno, realmente no tengo pareja esperándome ni un lugar concreto al que llamar casa. Vivo como jornalero donde puedo ofrecer mis servicios, y ahora me he metido en algunos líos con la justicia», respondió con un tono que le indicó que no tenía intención de seguir ahondando en ese asunto. «Digamos que, por ahora, dadas mis circunstancias, es más seguro para mí seguir con vosotros». «¿Y Aine?», preguntó ella abruptamente con un tono más cargado de reproche de lo que pretendía, y Roy alzó una interrogativa ceja. «Si Aine no hubiese estado metida en todo esto, ¿también habrías venido con nosotros?». Tras un breve silencio, Roy estalló en una carcajada, agarró de nuevo los baldes y se puso en marcha, pero Ux no se apartó para dejarlo pasar. Se sintió un poco ridícula ante la posibilidad de que él pensara que estaba celosa. Buscaba una manera de aclararle ese punto cuando él se detuvo justo de frente. «¿Me dejas continuar o tengo que pagarte un arancel de paso?». Roy estaba tan cerca de su rostro que pudo sentir su aliento. Ux se estremeció. Notó que se le erizaba el vello de la nuca y su corazón palpitó con más intensidad. De alguna manera, detectó en el tono del pelirrojo que su pregunta era más bien una invitación, y todo lo que se le ocurrió hacer como respuesta fue un leve encogimiento de hombros, un gesto sutil, con el que pretendía autorizar ese pago que él había propuesto, fuese el que fuese. «Está bien», dijo Roy con suavidad dejando los baldes en el suelo. «Con permiso», añadió mientras rodeaba su cintura con los brazos. Ella estaba segura de que Roy había captado su intención y que obtendría al menos un beso a cambio de cruzar la imaginaria frontera, pero, en lugar de ello, la alzó y comenzó a girarla para apartarla a un lado. Cuando sus pies tocaron el suelo de nuevo y Roy se disponía a soltarla, ella le envolvió el cuello con los brazos para evitar que lo hiciera. Lo miró a los ojos con intensidad, de manera que él pudiera intuir lo que esperaba. Roy se acercó un poco más, mientras Ux sentía que el tiempo se paralizaba alrededor de ambos. De alguna forma, supo que él le otorgaba el espacio necesario para que tomase la iniciativa y, sin pensarlo 2 veces, se abalanzó hacia sus labios. Cuando rozó su boca, ya no pudo pensar con claridad y dejó que fuera él quien le mostrara las bondades del beso. Cerró los ojos, fascinada por la cantidad de emociones que, hasta entonces, habían permanecido adormiladas. ¿Ya tenemos el barril lleno?, oyó gritar a Ackerman a lo lejos y dio un respingo antes de apartar a Roy instintivamente. Cuando él la soltó, sintió el frío allí donde habían estado sus manos para restituirle la sensatez perdida. Lo miró, pero no podía reprenderlo. Había sido ella quien lo había puesto en aquella tesitura. Así que algo avergonzada, pero sin querer admitirlo, recogió su balde y comenzó a caminar hacia la cabaña. «De nada», oyó a su espalda. En otro momento quizás se habría girado para espetarle algún improperio, pero por el contrario, el tono que usó y la especie de placidez que le había proporcionado con aquella experiencia hicieron que sonriera secretamente durante el corto trayecto.
La preocupación sustituyó a la dicha de un plumazo al encontrar a Ackerman agachado frente al pequeño huerto que mantenía con esfuerzo diario. Al ver el rictus que demudaba el rostro del viejo, se acercó a él y le entregó uno de los cubos. «¿Qué ocurre, Ack?». «Están muriendo», dijo sin más antes de dejar caer un par de vegetales marchitos. «Vine a comprobarlo porque no quería creerlo, pero...». «Quizá la lluvia de la otra noche los arruinó», aventuró. «Me temo que nada tiene que ver con eso», dijo mientras giraba 80 grados para dirigirse a la casa. Ella lo siguió. «He visto que está ocurriendo lo mismo con la hierba y los matorrales bajos. Y esos temblores... Debo ir a Evión y buscar a Yurgo de inmediato. El otiriano debe tener las respuestas acerca de esa maldita runa», prosiguió pensativo. «Necesitaré que vengas conmigo». «¿Yo? ¿Por qué no se lo pides a Lihan?», se quejó. «Porque necesito que seas tú». Vio que Roy llegaba en ese instante y una especie de estúpido cosquilleo se instaló en su estómago cuando comprobó que éste le guiñaba un ojo cómplice. Sintió que sus mejillas se encendían con un calor abrasador y vergonzoso. Ackerman también observó al joven antes de devolver la atención hacia ella, muy interesado con lo que acababa de descubrir. Hughes negó con la cabeza para que no hiciera preguntas. Quizá acompañar a Ack le ofreciera la oportunidad de tomar distancia y poner en orden su alocada cabecita. «Está bien, iré contigo», resolvió. Sería lo mejor dadas las circunstancias. «Aprovecharé para reponer provisiones», añadió antes de dirigirse a la cabaña. «¿Así, sin protestar más? ¿Tan fácil?», preguntó Ack arqueando una ceja. «Sí, exactamente así», respondió mientras se adelantaba para evitar tener que dar más explicaciones. «Pues prepárate. Saldremos enseguida», oyó que le advertía. «Mejor». Adracel sintió la vibración a su alrededor y en su conciencia se dibujó una fiera sonrisa. Notaba cómo, con cada una de las gotas de la preciada sangre del portador, recobraba algo de energía. La misma tierra lo sabía y se preparaba para su llegada. Atrás quedarían el par de siglos que llevaba inerme y resurgiría de nuevo, poderosa, fuerte y renovada, para volver a coronarse, tal como debía ser. Ella, Hexa, era la única a la que debían rendir pleitesía, la única que podía decidir sobre la vida o la muerte. Ella, más antigua que la misma memoria de los hombres. Ya nada quedaba de la ingenua y extinta Derea, la pretérita ninfa albina que moraba junto a sus hermanas a los pies del monte Arta hacía eones. Nada a excepción de su etérea belleza. Derea solo fue el medio para un fin. Aprovechó su inquieta rebeldía junto con su ferviente amor al panteón. Esa peligrosa combinación fue exquisitamente apetecible a sus ojos, y cuando la sintió ascender a la cima sagrada, incumpliendo con el dictamen de las ancianas, apenas pudo contener su regocijo al saberse libre, libre del yugo al que la habían sometido sus propios hermanos. Aún recordaba cómo se estremeció de placer cuando las delicadas manos de la ninfa tomaron la joya en forma de semilla, la piedra en la que ella estaba encerrada. Su poder comprimido, al tiempo que la miraba con embeleso, mientras la oía agradecer a los dioses aquel hermoso presente de prosperidad. Su oración fue la que rompió la ligadura que la mantenía enclaustrada y pudo brotar. Enredó sus palpos alrededor del hermoso cuerpo de Derea para fundirse con ella y renacer. Hubo de pasar un tiempo hasta lograr la simbiosis perfecta, para adaptar su inmenso poder al cuerpo de la ninfa sin consumirla. A cambio, se contentó con extraer la energía vital de la tierra que la rodeaba y todo cuanto crecía y se alimentaba de ella, hasta que sus hermanas acudieron en su busca, alarmadas por el deterioro de cuanto las rodeaba. Sintió cada una de las pisadas de sus pequeños pies cuando se adentraron en la bóveda de ramas que creó para protegerse, escuchó el latido de sus corazones y hasta casi pudo leer sus pensamientos. Cuando lograron llegar hasta ella, se creció al sentir la admiración mezclada con el pánico.
Una de ellas fue medio empujada por el resto, con la esperanza de que hablara en nombre del conjunto, para rogarle que terminara con la oscuridad que se cernía sobre su comunidad. Eso hizo. Terminó con sus miedos introduciéndolas en esa misma oscuridad que tanto parecían temer, y así la renombraron como Adracel, la trampa de los dioses, Hexa encarnada. Daceburg tomó un nuevo sorbo de vino de la hermosa copa de oro con incrustaciones y suspiró mohíno antes de dejarla sobre la mesa para llamar la atención del rey. Como venía siendo costumbre desde hacía un par de años, y debido a los compromisos de ambos, se habían visto obligados a ir trasladando el horario de las reuniones semanales hasta que, finalmente, decidieron llevarlas a cabo prácticamente al ocaso. Al terminar, era de recibo que compartieran el momento de la cena, lo cual permitía una charla más distendida y relajada que él aprovechaba para exponer otros asuntos más delicados de manera deliberada, pero sutil. Aunque se había encargado personalmente de la educación del monarca, éste se encontraba en una edad complicada, entre la adolescencia y la madurez, pues apenas había cumplido los 20 años. Por tanto, era necesario ser extremadamente comedido a la hora de plantear los detalles para obtener de él la respuesta adecuada. Si no lo hacía con tiento e inteligencia, en el mejor de los casos, corría el riesgo de marcharse con un problema todavía peor debido a su rebeldía, pues pretendía demostrarse a sí mismo y al resto la autoridad que ostentaba. Guión, el rey, sentía mucho apego por los caballeros de la orden y un especial afecto hacia Sir Robert, con quien también mantenía un estrecho contacto desde su juventud debido a su instrucción militar, por lo cual era necesario ser especialmente ingenioso si quería salirse con la suya. «Le encuentro hoy más atribulado que de costumbre», comentó el soberano. Daceburg percibió en su tono la condescendencia en lugar del interés y volvió a suspirar, esta vez con resignación, sin tener que forzarlo. Es posible, sí. Pero cuando a las muchas responsabilidades se les une la preocupación por alguien querido y respetado, el peso puede llegar a ser abrumador, mi señor. Apoyó el codo sobre la mesa y dejó descansar la cabeza sobre la palma de la mano, mientras con la otra jugueteaba con la base de la copa, haciéndola girar con lentitud. Un poco de dramatismo lo incentivaría a captar su atención. Lanzó subrepticias miradas hacia su interlocutor, quien parecía más seducido por la suavidad de la piel de un melocotón que por cualquier otra cosa. La superiora de la congregación de las Hermanas de la Santa Ceniza me ha hablado de su desasosiego por el estado algo apático de las novicias. Comentó, harto de esperar a que el rey le pidiera que compartiera con él sus apuros. Era hora de preparar el terreno donde plantar la simiente para que diera el fruto esperado. Arandis es una aldea diminuta y distante de la capital. Apenas se les exige nada aparte de cumplir con los impuestos. La congregación es, sin embargo, y desde hace unos años, esencial para la limpieza y remiendo de las vestimentas religiosas. ¿No es así? Así es. Con todo, creo que les concederé una dispensa de algunos días en los servicios que prestan al palacio pastoral para que puedan dedicar más tiempo a orar. Quizá esas muchachas necesitan sentirse más cerca del Dios al que entregaron sus votos. Es usted muy caritativo, Eminencia, declaró asintiendo, aunque estará de acuerdo conmigo en que el trabajo dignifica. Por supuesto, aceptó con una pequeña reverencia. El mal tienta a las mentes ociosas con más facilidad. Hizo una ensayada pausa para que aquella frase quedara suspendida en el ambiente y penetrara en el subconsciente del rey. Pero confío plenamente en la superiora, una mujer tremendamente devota y temerosa de Idel donde las haya, añadió. Era el momento de mover la pieza en el tablero que le haría ganar la partida. Con ello en mente, se separó de la mesa y se levantó. Si su majestad no me necesita para nada más, creo que me retiraré por esta noche. Claro, vaya a descansar.
dijo el rey acompañando las palabras con un gesto de la mano para despedirlo con total indolencia y falta de modales. Ni siquiera iba a molestarse en acompañarlo. Dazebur se giró un instante para evitar que el monarca pudiera ver su cara de disgusto. «Eso espero, mi señor. Llevo un par de noches jugando al gato y al ratón con la tregua que nos ofrecen las horas nocturnas a los problemas diarios». ¿Tanto os afecta lo de las futuras religiosas de la congregación? No, dijo mirándolo para quitarle importancia, con una corta y falsa sonrisa amarga. eso forma parte de mis deberes. Pero tengo otras preocupaciones que engordan mi fardo, añadió para abonar el terreno. Una en especial, pero no quiero robar más tiempo a mi rey, y mucho menos privarlo de su bendito sueño. Y se giró de nuevo hacia la puerta para sujetar el tirador. Muy sólida debe ser su turbación si considera que también yo sufriría semejante perjuicio, comentó el joven rey retirándose de la mesa para caminar hacia él. Ahora sí me veo en la obligación de preguntarle acerca del asunto en cuestión, pues me da en la nariz que también a mí debe importarme la figura del desdichado. ¿De qué o quién se trata? Mi señor, no creo que... Insisto. Lo interrumpió mientras lo tomaba del brazo para conducirlo de nuevo a la silla y le servía algo más de vino. Dazebur se llevó la copa a los labios, pero no llegó a beber de ella y volvió a dejarla, compungido, sobre el mantel mientras hundía la cabeza con pesadumbre. Un gesto interpretado a la perfección para dejar que la inquietud del momento aumentara sobremanera. «Vamos, no puede ser tan terrible». «¿O sí?», lo animó el rey. Los designios de Idel son incomprensibles para el hombre, Alteza. Pero hay veces que uno quisiera entenderlos para poder aceptarlos sin cuestionárselos. Explicó y prosiguió antes de que la impaciencia de su majestad pudiera dar al traste con lo conseguido. Era el momento de soltar la semilla sobre la tierra abonada. Se trata de Sir Robert. ¿Sir Robert?, repitió sorprendido. ¿Qué le ocurre? ¿Se encuentra bien? Sí, él está bien. O eso creo, aunque su situación actual debe ser realmente difícil de superar. Hace un par de días llegó a mis oídos que el mal que afectó a su difunta esposa y que la empujó a quitarse la vida, con lo que se negó a sí misma el perdón de su alma inmortal y la entrada al jardín de la eterna dicha, mintió suspirando, podría estar haciendo mella también en su hija. Comprendo. Sé que, por entonces, mi padre puso en sus manos la ayuda y conocimientos de sus propios galenos, e incluso creo que hicieron llamar a un curandero de tierras lejanas. Ese mal poco tiene que ver con lo físico, Majestad. ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cree que si hablo con él...? Yo mismo lo he hecho esta mañana, y no ha servido más que para constatar que sus circunstancias comienzan a menoscabar su actitud y a acrecentar una alarmante irascibilidad. Si también su Majestad lo hace, es muy probable que aún busque un enfrentamiento más belicoso conmigo al saber que lo he compartido con su Alteza. Tiene razón, dijo azorado. ¡Maldición!, exclamó visiblemente afectado antes de darse cuenta de con quién se encontraba. Discúlpeme, Eminencia. Entiendo perfectamente el peso que lleva sobre los hombros y le agradezco que me haya hecho partícipe. Debemos ayudarlo, pero no se me ocurre de qué forma hacerlo. Solo la misericordia de Idel puede, Majestad. Esa muchacha debe encontrar la luz de nuestra fe. Quizá con una buena guía espiritual podría... ¡Ya lo tengo!, exclamó con la carcajada de un niño al verse vencedor en un estúpido juego de azar. Sí, ya lo tengo. Ordenaré que sea ingresada en esa congregación, la de las Hermanas de la Santa Ceniza. ¿No ha dicho que su superiora es excepcional? Además, las novicias tendrán un objetivo misericordioso:
Dejarán de estar ociosas y abandonarán, por tanto, cualquier pequeña duda en cuanto al servicio que prestan. ¿Qué le parece, Eminencia?, preguntó alzando el mentón, orgulloso de sí mismo. De ese modo lo ayudaremos. De hecho, todos salen beneficiados. ¿Usted qué cree? Creo que el mismísimo Idel, el justo, obra en sabiduría a través de sus palabras, mi señor, respondió con una nueva y teatral reverencia. Sin embargo, deje que sean los guardias de la Inquisición quienes se hagan cargo de ese traslado. Sir Robert ya está sufriendo en exceso y no nos mereceríamos llamarnos sus amigos si lo sometemos a la humillación que supondría que tal problema pudiera llegar a convertirse en una comidilla entre los suyos. Sea, pues, llevado con la más estricta cautela. Redactaré la orden necesaria. Daceburg realizó un gesto de aquiescencia hacia el rey antes de vaciar la copa, por completo satisfecho al haber conseguido su propósito con más facilidad de la que creyó en un primer momento. Muy pronto, Sir Robert dejaría de ser un problema.